Hola, soy Pipa y me encuentro en Serbia, concretamente en Sil, uno de los lugares donde trabaja la No Name Kitchen en la actualidad. La semana pasada, algunos de nosotros nos acercamos al campo familiar. Es diferente a los demás porque en él viven principalmente mujeres y niños. Además, es el único que se encuentra dentro de la ciudad, y aunque por fuera parece un castillo, las condiciones de vida en su interior no son tan glamurosas. Hicimos nuestra distribución frente a sus instalaciones, repartiendo ropa para mujeres y niños. Desde el primer momento, la gente se acercó curiosa a echar un vistazo y a conversar con nosotras. Fue un encuentro distinto, ya que no solemos distribuir a los habitantes de campamentos gubernamentales, sino que visitamos sobre todo los asentamientos informales. Además, la demografía era bastante diferente. La mayoría de las personas con las que frecuentamos son de Afganistán y Pakistán. En cambio, en el campamento familiar se encuentran principalmente mujeres y niños de Siria, Kurdistán, Irán, Túnez, así que sus experiencias son distintas. Nos sentimos especialmente conmovidas por la historia de 3 hermanas muy jóvenes de Siria. Nos contaron que llevaban 2 meses de ruta, casi siempre a pie, con todos los peligros que eso conlleva. Múltiples casos de violencia policial, racismo estructural y discriminación, que son solo algunos de los efectos del régimen fronterizo europeo. Cuando les preguntamos si habían recibido alguna ayuda en el camino, nos dijeron que la única ayuda fue la de las personas que organizan la inmigración ilegal. Esto nos llega a la siguiente reflexión: el ver la existencia de contrabandistas como consecuencia de la Europa fortaleza. El hecho de que Europa no proporcione un camino seguro, que sería necesario para garantizar el derecho a solicitar asilo, como recoge el artículo 14 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, provoca que haya una falta de alternativas al contrabando. En estas condiciones, las mujeres se encuentran en una situación especialmente vulnerable. Afectadas por la violencia sexual y de género, intentan protegerse de diferentes maneras. Por ejemplo, las hermanas sirias nos contaron que se ocultan utilizando una apariencia masculina. Además, las opciones de las mujeres son más limitadas. Los asentamientos informales de la zona de Sid no les garantizan seguridad. Y los campamentos en general carecen de protección para las personas en posiciones más vulnerables. Protección y seguridad, volver a sus estudios. Eso es lo que las hermanas esperan para su futuro y esperan encontrar en Europa. Sin embargo, el camino hacia la seguridad prometida no es accesible para todos. Aunque la libertad de movimiento se adopta de acuerdo con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el artículo 13, es la clasificación en nacionalidades la que determina si se puede pasar el control fronterizo o no. Por lo tanto, el pasaporte es la llave que conduce al reconocimiento de los derechos humanos del individuo. Terminamos otro mes en Velika Kladuša y nos encontramos con nuevos desafíos para seguir con nuestro trabajo ayudando a las personas en tránsito. Soy María y quiero hablaros de uno de nuestros proyectos más importantes, el programa de cupones para ir al supermercado. Este programa da a la gente la libertad de elegir y conseguir los productos que necesitan en su vida diaria. Funciona a través de unos códigos que los voluntarios preparamos cada semana. A cada persona o grupo se le asigna un código que pertenece a un cupón que tiene el dinero suficiente para ir una vez a la semana a hacer la compra a uno de los supermercados con los que trabajamos. Por otro lado, también tenemos unos cupones de emergencia para aquellas personas que acaban de llegar a Kladuša y no tienen nada en ese momento. Este sistema les permite elegir lo que quieren y necesitan, sin ser nosotros los que decidamos por ellos. Cuando el campo de refugiados Miral cerró hace un mes, rápidamente notamos un gran cambio en nuestro sistema de cupones, ya que el campo suministraba comida a los que vivían allí. Ahora, toda esa gente se ha visto forzada a vivir en casas abandonadas, sin ninguna ayuda por parte de las autoridades, teniendo únicamente nuestro apoyo para conseguir ropa, mantas, productos de higiene y comida. Por esto y la llegada del buen tiempo ha aumentado el tránsito de personas pasando por la ciudad por solo un par de días. Por todo esto, el número de personas necesitando nuestro sistema de cupones se ha triplicado desde el cierre de Miral. Este mes hemos estado suministrando cupones para 200 personas cada semana. Pero ahora nos encontramos desbordados. Nuestra capacidad de ayuda no puede soportar este drástico aumento de pedidos.
Por eso necesitamos vuestro apoyo, para asegurarnos que este proyecto pueda continuar a largo plazo. A través de este programa de cupones devolvemos un poco de independencia y libertad a las personas en tránsito. Si nos quieres ayudar, por favor, haz una donación en este link. Hola, soy Emily y vengo a contaros un poco acerca de la situación de las personas en movimiento en la primera semana de mayo aquí en Patras. Al llegar a los sitios donde ellos viven, después de realizar las distribuciones diarias de ropa y de comida, notamos que no estaban todos. Al preguntarles qué había pasado y dónde estaban los que faltaban, nos contestaron: "Polis, polis". En la madrugada del jueves al viernes 5-6 de mayo, la policía local de Patras entró en el edificio donde viven y arrestaron a 8 de los hombres que en ese momento se encontraban tranquilamente durmiendo. El sábado, el equipo de voluntarias nos dirigimos a la comisaría de policía para comprobar si estaban todos ahí, en qué condiciones se encontraban, ver si necesitaban ropa o material de higiene y apoyarlas ante cualquier duda legal que pudieran tener. Estas 8 personas pasaron una semana aproximadamente en una celda pequeña compartida con otros hombres, sin ningún tipo de privacidad y sin saber en qué momento iban a salir de ahí. De nacionalidad india y pakistaní, sus posibilidades de salir del calabozo y ser puestos en libertad son muy bajas, por no decir nulas, a lo que seguiría la deportación posterior o el traslado al centro de detención de Corintos, a 1 hora de la ciudad de Patras. En base a casos pasados, hemos podido comprobar que en las detenciones a personas procedentes de la India y Pakistán se repite la misma historia, mientras las personas afganas suelen ser liberadas con mayor facilidad o rapidez, dada su condición de refugiados, por la compleja situación política y militar de dicho país y la crisis humanitaria existente a raíz de la toma de poder de los talibanes el pasado 15 de agosto de 2021. Tras la detención sin previo aviso ni justificación de estas 8 personas en movimiento, sumadas a las otras muchas que tienen lugar cada semana en Patras, desde el equipo de voluntarias seguiremos no solo acudiendo a la comisaría local a prestar todo el apoyo posible, sino también denunciando y relatando todos estos casos en los que se vulneran sus derechos humanos fundamentales. Hola, soy Cometa y os hablo una vez más para actualizar sobre la situación en la ciudad fronteriza de Melilla. Esta semana nos gustaría informar sobre cómo se está viviendo la apertura de la frontera terrestre entre África y Europa, que llevaba cerrada 2 años y 3 meses, desde el inicio de la pandemia. El día de la apertura, el 17 de mayo, multitud de personas se acercaron al puesto fronterizo de Beniansar, el único abierto de los 4 que hay en la ciudad, para presenciar la esperada apertura de la frontera terrestre. Había cientos de personas celebrando con jolgorio las entradas a territorio español. Entraron muy pocas personas en las primeras horas en que estuvimos presentes. Solo podían entrar a territorio europeo personas con pasaporte Schengen o residencia en territorio español, además de los exhaustivos controles sanitarios. Los medios locales y nacionales transmitieron que las autoridades marroquíes no permitirían la entrada de ninguna mercancía procedente de Ceuta y Melilla, ni siquiera lo que se entiende como régimen de viajeros. Esto se ha cumplido a través de severos controles para entrar en Beniansar. En cambio, sí han permitido entrar en Melilla con bolsas llenas de productos alimenticios y cotidianos. Gracias a los acompañamientos jurídicos que realizamos, hemos podido constatar que la Oficina de Frontera para solicitar protección internacional lleva unas semanas dificultando el acceso de los marroquíes. Se exige documentación no requerida, se manipula la poca información que se ofrece y se dificulta por distintas vías la tramitación de la solicitud de asilo. Además, el hecho de que la frontera ya esté abierta, a los chicos que acompañamos les transmite mucho miedo y malestar. Tienen miedo a recibir órdenes de expulsión. Muchos dudan en pedir asilo, y los que se atreven a ir al puesto fronterizo a solicitarlo, lo hacen con gran miedo en el cuerpo, pues con un empujón les podrían pasar al otro lado. Por esto, prácticamente todas las mañanas estamos haciendo acompañamientos a frontera. Está siendo una apertura gradual, sin muchos cambios significativos, pero que está generando estrés e incertidumbre entre los chicos y las familias a las que acompañamos por las posibles expulsiones. Gracias y nos escuchamos pronto. Un saludo desde Melilla.